Ay, disculpen la tardanza, pero es que llegué más tarde de lo que pensaba. Sí, no, y a mí los domingos se me probleman un poquito porque suelo salir. Hoy juego por las tardes. A ver, entonces, partes. Querías ver el tema del SPR, ¿no? Un Sí, rato. ¿Sabes lo que es el SPR? sí, Bueno, pues la... ¿saben lo que es el SPR? ¿Qué pasó? Aló, ¿Qué pasó? ¿Qué es? la relación del stack con el dinero que hay ahí en el bote, ¿o no? ¿Qué es stack? ¿Mm? ¿Cuál stack? Del stack de nosotros, No, el stack efectivo. ¿Cuál es el stack efectivo? el menor. Claro, el más pequeño, ¿Mm? con respecto a lo que hay en el bote. Entonces, Exacto. ¿esto de qué te sirve? Sobre todo cuando te quieres stackear. Quieres ir all-in, quieres pushear, etc, 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 etc. Entre más pequeño, eh, bueno, la idea cuando quieres pushear es que en el bote tiene que ser más grande, perdón, que el stack efectivo. Es muy raro que ustedes se encuentren en una situación en la cual puedan pushear overbet. ¿Ok? Denme un toque, 5 segundos. Me hablan muy fuerte en mi casa. Ahí está. A ver. Entonces es rarísimo que ustedes tengan una situación en la cual puedan pushear más grande que un bote. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongan que en el bote hay, no sé, $50 y el stack efectivo, los stacks son 125 y 150. Entonces, ustedes tienen que buscar un sizing, cualquiera de los dos que sean ustedes, el de 125 o el de 150, de tal manera que cuando haga el bet y el otro pague, el SPR sea lo menor posible a uno, o lo más cercano a uno. En este caso, tendrían que meter un sizing como de $30, mínimo medio bote. Si ustedes meten medio bote, son $25, ¿estás de acuerdo? Sí, 25 y 25, 50 y 50, 100, ya quedan 100. Te quedó exactamente el SPR en uno. Así es como se saca. Eh, no, al revés, ¿verdad? Bote entre stack. Menor uno, sí, no, sí, sí está bien. Stack efectivo entre bote. Entonces, si tú metes $25 acá, el bote te quedó en uno de SPR. Entonces ya puedes pushear tranquilamente. Generalmente muchas veces cuando suelen apostar es donde más errores suelen cometer. Porque si tú acá metes en este spot $20, ya estás cagando la mano. Si tú quieres ir all-in, por ejemplo. Una situación en la que normalmente nos gustaría estar yendo all-in. Si tú tienes ases, te cae un boar medio malito, digámoslo, que te cae un Drácula al centro. Entonces, suponte que hiciste Open, hiciste 3B, te pagaron y te quedó esta situación. Entonces, tú tienes que buscar generalmente sizings de tal manera que el SPR sea lo más pequeño posible. En este caso, que sea lo menor posible a uno. Porque si tú veteas $20 en este spot, va a ser 20 y 20, 90. Perdón, 20 y 20, 40 y 50, 90. Y por detrás hay 105. Entonces, si tú quieres pushear en casi todos los tours, te queda una verbet asquerosísima. ¿Entiendes? Y se ve súper scary. Y en esta situación tú no quieres que se vea scary porque estás yendo por valor. ¿Me entiendes? ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Me caí? No, yo sí te escucho.
Sí, lo que te entiendo es que en este ejemplo que pusiste, el dinero que se apuesta en el bote tiene que ser pequeño para que el SPR nos dé uno. No, tiene que ser medianamente grande, mínimo medio bote. Porque si tú veteas pequeño, pequeños son Perdón, $20, $15. sí, perdón, de $50, ¿no? No, mínimo tienes que meter Mínimo. 25, 30, 35 y te va a quedar el SPR perfecto. Bueno, ¿esto en qué te sirve cuando empiezas a desarrollar cierto rango? Hay como reglas que tienen que entender que del uso del SPR con ciertas manos. Por ejemplo, SPRs bajos, y bajos me refiero a menores a 3, bueno, a 4 si lo quieren ver de esta manera. Cuando tienen mano hecha, se debe buscar inducir. Sí. Por ejemplo, en este tema de los ases, cambiemos la mano. No hay drop. Ok. Si tú tienes damas en esta mano, ya tienes una Sí. mano realmente hecha. Y si tienes un SPR medianamente pequeño, ¿para qué quieres vetear grande? No tiene sentido. Claro. Entonces lo que tú tienes que hacer es medianamente inducir. ¿Cómo vas a inducir? Bueno, generalmente se busca sizings pequeños o en muchos casos, si ya tienes el SPR igual a 1 o menor, chequea directamente. ¿Por qué crees que muchas veces en botes forbeteados el sizing que se usa es 1/3, al menos en cash? Porque si tú haces open raise, bote forbeteado, es open raise a 3 bebés, tribet a 10 o 9, voy a hacerlo corto, y la forbet vienen siendo 22 bebés. Esto hablando 100 bebés contra 100 bebés. Hasta ahí vamos bien. Y tienes Sí. el bote está en 44. 45 si fue small blind. Y por detrás, Claro. 100 menos 22 quedan 78. Si tú veteas en este spot con ases en un bote forbeteado, board seco, si tú tienes ases reyes damas en este spot con 78 bebés en un bote de 25, si tú metes medio bote ya la cagaste, porque es muy obvio que vas a ir all-in. Tienes que inducir, ¿me entiendes? Exacto. Sí. Sí. Puedes vetear extremadamente pequeño. En estas estrategias generalmente lo que se hace es vetear extremadamente pequeño, 15 bebés. 15 bebés y 15 bebés son 30, el bote se va a 75, 74 y a ti te quedan 63. Pusheas, ya tienes el SPR hecho. Y si Sí. la mano no empeoró, por ejemplo, tienes damas y en el tour cae el 8, puedes chequear porque la mano nunca empeora. ¿Entiendes? Claro. Y estás induciendo todo el Sí. tiempo. Es por eso que en forbeteado se juega demasiado a botes a sizing pequeño en el flop, porque el SPR ya está formado. ¿Entiendes? Sí. SPR bajo, y entiéndase por lo mismo, menor a 4. Cuando tienes un draw, tienes que pushear tú. Y en pocas palabras se dice que tienes que tener toda la full equity de tu lado. Hay que tener toda la fe de tu lado. Y hay que buscar, y acá sí se busca muchas veces un SPR lo más cercano a 1. ¿Para qué? Si tú pusheas $75 sobre un bote de $78, ¿qué piensas? Pues que el otro no te va a foldear, ¿no? No, no es que vayas a foldear. Si tú eres el que recibe el push, ¿qué es lo que primero que piensas? Que ya estás committed. No, que está re asqueroso. O sea, si tú recibes un push, imagínate en este spot,
que tú recibes un push y tienes Jotas, $75 en $78 al centro, ¿te animas a pagar? Ah, No, no. pues No, no, está re ya asqueroso. estás llorando ahí. Está re asqueroso, o sea, generalmente no. Pero si te pushean $75 en un bote de 170, Ahí sí, la misma mano, y se ve mucho más tentador. Entonces es ahí donde ustedes claro. tienen que tener muchísimo más cuidado en cómo desarrollan el SPR, ya sea por valor o ya sea de farol. Generalmente cuando ustedes están faroleando, que en este caso son los Dracolor, en este caso, por ejemplo, imagínate Sí. que fuera el 8 de tréboles. Entonces en este spot por ahí sí pueden tener faroles, un J10, un 710 suite, bueno, 710 de trébol, J10 de trébol, 10-9 de trébol, Monster Draws, en pocas palabras, hasta una 5, por ejemplo. Entonces lo que ustedes tienen que tener es toda la full equity de su lado. Entonces buscan un SPR lo más cercano a 1. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el sizing se vea completamente scary. ¿Y cómo quiero decir que se vea completamente scary? Que casi el bote seas, literalmente tu apuesta sea el bote, porque Mm, quieres tener toda la full equity de tu lado. ¿Me entiendes? Es así como se usa este sí. tema. Si ustedes reciben, imagínate que tienes el tema del J10, hiciste bet y te pushea, ahí tienes que ahí es donde entra el tema de las podos. Empezar a calcular podos. Y por eso muchas veces, no sé si vieron la clase de, bueno, no la clase, la revisión que hice de las manos gratuitas, hay una mano peculiar que dije que prefiero chequear y pushear. A ver si me acuerdo cuál fue. Fue una de... No, a 10 no. Esta no, creo que es esta. No, esta. Este es el claro ejemplo de donde yo quiero tener toda la full equity de mi lado. ¿Ves? ¿Ya? Date cuenta que el Sí, centro está completamente asqueroso. Perdón, el SPR es pequeño de entrada. Es un SPR de sí, 5 o 6. ¿Me entiendes? Entonces tienes que buscar sí. sizings medianamente decentes para que puedas pushear la siguiente calle. Y entonces tienes dos opciones. Check raiseas, que esa es una, porque te pueden vetear medio bote 75 centavos y entonces metes un raise para poder pushear cualquier carta en el tour. Y si hiteas, chequeas para inducir. ¿Entiendes la línea? O Sí. overpoteas. Overpoteas y acá le metes 1.50. Mm, 1.50 y 1.50 son 3, 4 y a ti te quedan 4.50. Ahí está, pusheas. Todo lo scary posible. Porque es un Monster Draw, te vale el 8, te vale el Cora, te vale por ahí hasta el Rey. Son demasiadas outs. Entonces, si tú tuvieras un par sí. de, no sé, por ejemplo, el 10-8 de corazones, lo que deberías de hacer es medianamente inducir. Vetear a 3 calles si quieres, incluso. ¿Me entiendes? Sí. Este es el claro ejemplo del SPR que tú tienes que ser completamente scary. Esto en torneos funciona mucho más fácil porque los SPR que se manejan son extremadamente pequeños. En cash muchas veces el SPR está brutalmente grande, sobre todo cuando jugamos con 100 bebés. Esto se ocupa demasiado cuando estás jugando, por ejemplo, 3 veteados, porque al ser 3 veteados los SPR son más pequeños. Pero a grandes rasgos es como se debería de estar usando muchísimo. ¿Tienes dudas? No, está claro. Sí. SPRs. Joana, ¿viste lo de los podos o tienes dudas o te lo aclaro de una? Sí, acláramelo, porfa. El tema de podos es muy sencillo. Es la relación que tienes que poner en el bote con respecto a lo que puedes ganar. Por ejemplo, si en el bote hay $4, te vetean $3. Entonces, ¿cómo se saca?
tienes que poner 3 para llevarte $10. ¿Entiendes por qué $10? Tres que tú estás poniendo, 3 que te vetean son 6 y 4, $10. Y los 4, Entonces la relación se Ajá. vuelve 3 sobre 10. Punto 33. Una de cada 3 en pocas palabras. Es lo que se conoce como vas a ganar una ficha, perdón, 3 fichas por cada ficha que pones. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, Bueno, ¿esto cómo se ocupa? Con la determinación de la equity que tienes para formar tu mano. ¿Sabes lo que son las odds? sí, Son las cartas que sirven para mejorar tu mano. Mm, Entonces, para calcular la equity, se multiplica para el tour y river por 4, tus odds por 4 y al river por 2. Por ejemplo, si tú estás en el tour y tienes draw color, cuando tienes draw color, ¿cuántas odds te valen? Vamos a ponerlo. 9. Ajá, 9. Y multiplicas por 2, entonces tienes 18% de equity. Más o menos te va a caer una de cada 5, esos 20% de equity, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo vas a saber cuándo es más rentable pagar? Cuando tus podos, a ver quién le dice, cuando tus podos son más grandes o más pequeños. Cuando podos está por encima o por debajo de tu equity. ¿Alguien? Si tienen Cuando están por debajo de la equity. ¿Cuándo qué? Cuando están por debajo de tus odds. Claro, cuando tu equity está por encima, ¿no? O sea, tu equity por arriba y tus odds por debajo. Ajá, exactamente. Cuando tus podos están por debajo de tu equity, es muy rentable pagar. Esto quiere decir, por ejemplo, si tu relación es 3-1, es decir, vas a ganar una ficha de cada 3 que te toca poner, de cada, bueno, en este caso 3 de cada 10, no te es rentable pagar porque tu equity es 18%. Te va a caer una de cada 5, entonces estás perdiendo 2 fichas en el largo plazo. ¿Me entiendes? Por eso muchas veces en el draw color, cuando te suelen vetearte 3/4, como es el caso, en el tour se deja de seguir mucho draw porque es lo que se conoce como estás fuera de odds. ¿Me entiendes? En el flop, si te das cuenta, generalmente siempre vas a estar por encima de, aunque te metan medio bote, si tú multiplicas el 9 por 4, son 36% de equity, es decir, vas a hitear aproximadamente una de cada 3.5 y estás dentro de. ¿Me entiendes? Sí. Así es como más o menos se usa el tema de podos, y esto es un tema de que tienen que agilizar la cabeza para estar en friega haciendo esta cuenta rápida. ¿Hasta ahorita tienen dudas? no, vamos bien. Bueno, el tema del showdown rápido, que lo hice en la mañana. Una mano de showdown es aquella que tiene la fortaleza de poder ganar cuando volteamos cartas. Algunas no tienen la fortaleza para poder extraer más de una calle de valor, más de 2 calles de valor. Y entiéndase por calle de valor que te paguen peores.
Entonces, a grandes rasgos se dividen en 3 grandes ramas, que es fuerte, media y débil. Algo que tienes que entender cuando comienzas a showdancear es que dentro de sí tienen como un axioma, que son por controlear. Es decir, que nunca se te vaya a la mierda un bote cuando estás metido en una mano de showdown. Si tú estás en una situación de pagar un push o una bet grande, la mano de showdown ya está cagada. Porque generalmente lo que tú quieres es medianamente tener un bote controlado. Entonces, las manos de showdown fuerte, a grandes rasgos, son todas aquellas que puedes betear tranquilamente 3 calles y te pagan peores. Y acá entra todo el tema del value, sets, trips, dobles, colores, escaleras, etc, 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 etc. Y las medias, que es en lo que estamos encontrados muchísimas veces en el juego, son aquellas que como máximo, esto hablando contra jugadores normalitos, dos calles de valor. En algún punto tu mano de showdown vas a tener que chequearla. ¿Por qué? Porque si tú metes 3 madrazos con una mano de showdown media, te vas a estampar y se le conoce como te estás autovalueteando tú solo. Por ejemplo, dime una mano y acá te pague 3 calles de valor. Es decir, una mano peor. 10-9 y luego no la vas a encontrar. ¿Estás de acuerdo? No veo más. Entonces, cuando no encuentran este tipo de situaciones en las cuales 3 calles de valor que tengan la libertad, no es lo mismo, por ejemplo, este J10 a unas 10. Acá sí pueden encontrar 3 calles de valor. Todos los 10 es X peores. ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces, cuando ustedes no tienen esta libertad de poder encontrar manos peores que les van a pagar, están metidos en una mano de showdown. Y como tal, en algún punto la tienen que chequear. Estoy diciendo que con máximo tienes 2 calles de valor. Esto quiere decir que ya sea en el flop, ya sea en el tour o ya sea en el river, vas a tener que controlear 100%, porque si no te estás autovalueteando tú solo. Esto hablando si están jugando contra regularcitos o contra jugadores medianos que medianamente tienen conceptos de juego. Si ustedes están jugando contra fishes, es evidente que no importa un sorbo, porque el fish te va a pagar cualquier cosa, te va a pagar el 4, te va a pagar 7, te va a pagar 8, te va a pagar 6. Esa es otra discusión. Te vas a encontrar muchísimo más value. Pero de manera estándar, este tipo de manos son las que tienes que medianamente controlar. ¿Y cómo vas a controlar? Chequeándote alguna calle. Ya sea para que puedas bluff cachear o si estás jugando IP, puedas obtener la value en el river. O puedes betear el tour, que es la otra muy típica que suelo hacer demasiado. Beteas tour y chequeas el river. Pero no puedes betear las 3 calles de valor porque te vas a estampar permanentemente. ¿Me entiendes? Acá es donde encuentro muchísimo. Cuando yo reviso databases, estas manos son las que yo más bardas encuentro, porque no se dan cuenta que tienen que poder controlar y se tragan a rajamadre los raíces en el tour. Y como no saben foldear, se comienzan a estampar. ¿Me entiendes? Y estas te puedo poner millones de situaciones en las cuales terminan jugando mal. Un ejemplo que puse en la tarde. Vamos a poner algo así.
No, todo lado. Ahí está. Según tú, ¿qué tienes? Bueno, y solamente hay un top pair, ¿no? ¿Eh? Con un kicker regular. ¿Qué que regularcito? ¿Según tú es value o según es showdown? Es showdown. Claro, acá no me pueden cometer la cagada de betearla 2 veces. Estas son clarísimas de que muchas veces cometen el error de betear como segunda vez. Tienes que chequearte. Porque después si recibes un raise acá, ¿qué quieres hacer? Vas a ponerte a llorar. Muchísimas veces yo hasta chequeo en las 10. Porque no quiero tragarme un raise. Si me da la libertad por ahí de en el river extraer un value, si me cae un color, este es un tema de balanza. Pero cuando me cae un color en el river y yo me chequeo en el tour, ¿saben cuántas veces me ponen en colores cuando les juego raise en el river? Casi nunca. Pero eso se ve en microlímite así de no limit 2, no limit 5. Podrías. O Porque sea, ahí es un te tema de, pagan, te es un hagan- tema de saber contra quién estás jugando, pero es algo, es muy importante que entiendas que ya tienes que tener un poco de balance en el cómo vas a jugar. Es evidente que contra un fish, si yo ya sé que me está pagando cualquier cosa, pues no me voy a chequear. Pero cuando te encuentras a un jugador medianito, lo que quieres es confundirlo permanentemente. Y una confusión que, o sea, generalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes con el draw? Si ustedes tienen un, no sé, as rey, as dama, as J, KQ en el tour, ¿qué hacen con el draw a color? ¿Qué sueles hacer? Ya puesto. No, chequeo. Claro, no, generalmente sueles betear porque lo que quieres es tirar al villano, lo que quieres es tirar a segundas parejas, unas high, manos que vas perdiendo porque no tienes el suficiente showdown. Entonces, cuando metes ciertos rangos de check con colores, ¿sabes cuántas veces me ponen colores en el river? Prácticamente nunca, porque la línea es cuando a veces me dicen que la línea no tiene sentido. Pero si te pones a pensar, a veces puedes tener rangos de colores. En este caso, por ejemplo, todos los mis 10X o incluso 6X que tienen medianamente un poco de showdown, las meto en rango de check para cuando hitee el color, las meto en raise y nunca me ponen colores. Eso es un tema de balance y confusión hacia el villano, regulares sobre todo. ¿Me entiendes, Rodrigo? Sí, sí te Entonces, entendí. Entonces, todo esto viene por el tema de que medianamente tienes que entender que tu showdown tienes que pod controlarlo la gran cantidad de ocasiones. Esto no quiere decir que tienes la obligación de chequearte el flop, chequearte el tour, chequearte el river, puedes chequearte la que tú quieras. Lo único que tú no me puedes cometer la cagada es que me dejes una caja en este spot. Si tú veteas en el flop, veteas en el tour, es una gran cagada que tú vuelvas a vetear en el river si no hiteas. ¿Qué mano peor te puede llegar a pagar? Sobre todo si te cae una carta asquerosa. ¿Qué mano peor te va a pagar? Mm. No vas a encontrar ninguna. No. ¿Me entiendes? Sí. La línea que tú escojas no me importa. Lo que tienes que entender es que la que tienes que controlarla. Y la única forma por ahora que tú puedes controlar es chequeándote. Hay otras líneas que se usan para controlar, que son los tercios, las famosas blocking bets, pero no se las quiero enseñar porque se me van a hacer desbolas y es un tema de percepción de rangos con respecto al centro y con respecto al villano. Por ahora, chequense y traten de controlar con la línea de check call y traten de bluff cachar. Hay una gran diferencia entre jugar IP y jugar OP. Con el IP tienes muchas opciones de volver a betear en el tour para poder chequear el river y lograste el pot control. Cuando juegas OP, la gran desventaja es que no puedes jugar check back.
porque todavía te queda por detrás uno, y entonces es mucho más jodido hacer un check para que el tipo te beta en el river la apuesta y te intente farolear una vez. Entonces es mucho más rentable chequearte OP porque obligas al villano a farolear 2 calles. Y la gran disyuntiva de acá de todo esto es quién en microlímite farolea de manera constante 2 calles. Se van a llevar una gran sorpresa cuando comiencen a chequear y colear una. Muchísimas veces cuando tengo esta percepción de rangos, soy capaz de hasta estar checoleando una mano del corte algo así. ¿Por qué? Porque hay demasiado draw a color. Es cierto, tengo el as que bloquea un poco de bluffes, pero al haber tanto draw a color soy capaz de checolear una de estas. Y no saben la cantidad de veces que cuando bustean el river, se me dan check back en el river y me encuentro manos del corte KQ, KJ, Queen AJ con bustes de colores. No blufean de manera constante en el microlímites más de una calle. Generalmente suelen betear una y resignan. Entonces, cuando están jugando OP es mucho más rentable estar checoleando y empezando a bluff cachar al menos una calle, porque te vas a llevar la cantidad de sorpresas cuando te des cuenta que la gente suele chequear demasiado en el river. No suelen farolear demasiado en el river. Por eso en microlímites, y es acá donde entra lo que me dijiste de ceros, que la gente, que una de las recomendaciones es jugarte un poco tight. No es que te pongas a jugar un poco tight, es que tienes que jugar muchísimo más por valor, porque la gente no suele farolear, entonces los hero calls son mucho menores. Sobre todo en el river, la gente suele farolear de menos. Entonces, como la gente suele farolear de menos, lo que se debe de hacer es extraer muchísimo value y estar evitando los hero calls. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Y la débil generalmente son todas las terceras parejas. Ay. Para abajo. Y muchas veces se juega a una sola calle de blufe. Si decides betearla o directamente check fold. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, en esta situación tuvieses un par de 2, ¿cómo decides jugar? O sea, me vas a decir que vas a empezar a checolear esta mano. Si tú comienzas a checolear par de 2, ¿cómo planeas ganar la mano? A ver si te dejan el showdown y a ver si ganaste con par de 12. No, entonces la única chance real que tienes de ganar la mano es intentar un blufe en cualquier calle, no me importa. No tengo interés en saber en cuál calle quieres intentar el bluff. El tema es que si la quieres ganar, tienes que blufear alguna calle. Pero generalmente es una. Y generalmente son sizes medianitos o grandes. No sé si han visto muchísimas veces que les meten sizes grandes en el flop y suelen resignar las manos. Porque usan demasiado esta estrategia de betear una calle y resignar completamente la mano. ¿Me entiendes? Entonces, si decides chequear el flop, es check fold. Si el tipo se hace check y decides farolear el tour, inténtalo. Pero la mano se acaba ahí. Si decides chequearla, que también está bien, y en el river quieres intentar el bluff porque te tiraron 2 veces o 3 veces el check, inténtalo. Lo único que no puedes hacer es tirar más de un bluff, porque ya la estás cagando. Es un showdown débil. Y sobre todo si las cartas no son scaries o no te dan equity suficiente, no tiene sentido que estés faroleando de más. ¿Me entiendes? Porque cuando te enseñes CBET, vas a ver que de acuerdo a la estructura, que son valores y faroles, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener faroles de 1, 2 y 3 calles.
Entonces, no tienes la necesidad de estarte pasando de bluffes con este tipo de showdowns, porque vas a tener una cantidad de bluffes marcada y hay algo que se conoce como top bluff range, que es una de las manos que se tienen que estar faroleando todo el tiempo, pero todo el día tienes que estar faroleando ese tipo de manos, incluso contra fishes, por un tema de balance. Porque si te encuentran un farol, imagínate, por ejemplo, en este flop, un bluff marcadísimo es un 9-8. 9-8, 7-8, As-4, As-2. Si alguien me encuentra uno de esos bluffes y se dan cuenta que yo tengo ese tipo de manos, ¿qué crees que va a pasar con mis ases, con mis reyes, con mis dieces, con mis cincos? Se los van a comer. Se la van a tragar todo el tiempo. Entonces tengo dos formas de ganar. Una, con mi valor. Y dos, si la gente foldea de más. Porque yo estoy faroleando permanentemente. No es como que solo estoy jugando con value. Tengo faroles. Y si me foldeas de más, te voy a ganar. Y si me pagas de más, te voy a ganar con el value. ¿Ves en la joda en la que metes a la gente? Entonces no tengo ningún problema si la gente me descubre que yo estoy faroleando en este spot algunas manos. Por supuesto que tengo faroles, pero no me importa que la gente me lo descubra. ¿Por qué? Porque lo cubro con el rango de valor. Es obvio que cuando, esto es hablando de manera estándar y un poco regularcito, es obvio cuando estoy jugando contra fishes que me desbalanceo completamente al value. ¿Por qué? Porque si yo faroleo un fish As-4, As-2, 9-8, 7-8, creo que son todos los bluffs que puedo tener por ahí. Si yo faroleo todo eso, estoy faroleando de más. Y al fish, ¿qué es lo primero que pasa? El fish no te foldea. Entonces no tiene sentido que yo le farolee de más. Agarro un combo y ya está. Haz 4 y es todo lo que le faroleo. Todo lo demás lo meto en value. Incluso manos del corte J10, K10, Queen A10, que los considero un poco de showdown. Al fish no me importa porque me van a pagar segundas parejas. Me he encontrado tarados que me pagan hasta as high, pensando que estoy busteado con el drop. ¿Me entienden? Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? No. Ninguna. SPR tienen medianamente cómo se juega. Sí, con el CPR, claro. Tú, Joana, te quedó claro el tema de las podos y el tema de las equities y cómo se usa. Sí, me quedó claro. Y showdowns, dudas, quejas, sugerencias. Bueno, yo ahí tengo una duda con el SPR, pero ya sería la estructuración del SPR post-flop. No sé si lo vamos a ver ya en lo que serían las clases de juego. ¿Cómo la quieres estructurar? Sí, no, es que estaba viendo un video, estaba viendo una revisión de, sí, tengo entendido que sí era No Limit 2, Ajá. donde, por ejemplo, pero ahí creo que era un bote triveteado, creo que fue un tercio en flop y cuando metió 3/4 era un board KXX seco, metió un tercio y luego metió 3/4 y comentaste que a veces en ese tipo de spots es mejor no meter los 3/4 porque ya dejas muy, muy obvio que estás acomodando el SPR para pushear el A ver, ahorita te explico. river. Dame un toque. Deja cierro el Zoom porque se me va a cerrar y te abro otro en friega, ¿vale? Ahí abro otro Zoom, denme un toque.